Buenos días, Dios te bendiga. Prepara tu taza de té, busca tu Biblia y comparte este momento con alguien más. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable por su palabra. Dios les bendiga a todos, un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Jonathan Fernández, bienvenido a nuestra sección Un llamado a despertar. Damos gloria a Dios primeramente, ¿verdad? Por darnos el privilegio de poder estar compartiendo con Entre Té y Palabra y nuestro hermano Eliezer Carmona y todos los que colaboran con el ministerio de Entre Té y Palabra. Así que vamos a orar para dar comienzo a la palabra del Señor y poder dar lectura a su poderosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias porque nos has permitido a nosotros, Dios mío, estar en esta hora, Dios mío, predicando tu palabra. Te pido, Dios mío, Señor Padre, que te glorifiques, que alguien pueda escuchar tu palabra, llevarla al corazón y esa palabra haga efecto en ellos, Padre, en los que te escuchan, en los que la creen también, Señor mío. Esto es por fe, Padre amado. Así que te pedimos, Señor, que tú te encargues, que tu Espíritu Santo tome el control. Toda la gloria es tuya, toda la gloria te pertenece, Señor mío. Así que toda la palabra que prediquemos, Dios mío, Señor, no va a retornar vacía, porque así tú lo has dicho en tu propia palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 13. Versículos 53 al 58. Mateo capítulo 13, versículo 53 al versículo 58. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el tema que utiliza las Escrituras, y ese es el tema que vamos a estar usando: Jesús rechazado en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús de estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Wow. Qué poderosa palabra nos está dando el Señor en esta hora. Y yo quiero comenzar diciéndoles que Jesús, habiendo predicado y enseñado las parábolas que se mencionan antes de llegar aquí a versículo 53, aquí mismo en este capítulo 13 mencionan todas las parábolas que Jesús hablaba, y fueron varias parábolas que Jesús les hablaba a ellos, ¿verdad? Y qué triste que tengamos al Señor que nos hable, que tengamos a un Dios que busque nuestra atención, que tengamos un Dios que por su propia palabra nos busca ayudar y busca despertar en nosotros una buena conciencia de que necesitamos de Dios. Yo no sé si alguien puede entender lo que estamos hablando en esta hora. Tenemos una necesidad grande de Jesús, tenemos una necesidad grande de nuestro Señor, que nos ama, que nos busca, que incansablemente ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos estar con Él por medio de la gracia preciosa que Él nos ha dado. Y es triste y lamentable que aún las personas cercanas a nosotros, personas que amamos, personas que quisiéramos poder estar cerca de ellos, compartir en amor, compartir en armonía, hablar de las cosas de Dios, hablar de lo bonito que es el Señor, de sus milagros, de las cosas que Él puede hacer, y aún en la tristeza, y aún en nuestro dolor, y aún en nuestras situaciones, poder unirnos y poder estar ahí
unos con los otros, amándonos como el Señor nos manda, pero lamentablemente ese escenario existe, pero no en todo momento ocurre eso. Y esta es la situación que Jesús está enfrentando, que habiendo hablado parábolas, habiendo enseñado su palabra, habiendo él compartido de su enseñanza, de sus riquezas en gloria, de todo lo que él tiene para nosotros, pasa que los mismos que están cerca de él no pueden recibir su palabra. Yo no sé si hay alguien que pueda escuchar lo que el Señor está hablando a nuestros corazones. Y es necesario que nosotros despertemos de una vez y entendamos que nosotros debemos poner nuestros oídos al Señor. Que Dios puede usar hasta las piedras o puede usar cualquier persona que usted no se imagina para darnos una palabra, y que nosotros debemos abrir nuestros oídos al Señor y escuchar lo que nos tienen que decir. Y es cierto que hay mucho engaño, y es cierto que hay falsos profetas, y es cierto que hay de todo eso, pero el mismo Espíritu Santo nos dice cuando una palabra viene de parte de Dios. Y solamente necesitamos tener el discernimiento de espíritu, poder tener nuestros oídos abiertos al Señor, conocer su voz, porque bien dice su palabra, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y no habla de un pastor de una iglesia que el Señor lo llamó a ser pastor. Claro que sí, que escuchamos la voz de nuestro pastor y lo obedecemos. Pero el pastor que se refiere a esta palabra que acabo de mencionar se llama Jesús. Se llama el Espíritu Santo, que es el que está ahora como el Consolador. Pues en aquel entonces Jesús caminaba en la tierra. Pero hoy Jesús nos ha dejado a nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, que dice la palabra del Señor que Él nos guiará en toda verdad. Que dice el Señor en su palabra que nos va a revelar todas las cosas que necesitamos saber. Que el Espíritu Santo es quien nos dice dónde está el peligro y dónde no está, dónde está la palabra de bendición y dónde no la está. Yo no sé si hay alguien conmigo en esta hora. Y es necesario que aprendamos a escuchar al Espíritu Santo de Dios. Es necesario que volvamos nosotros a doblar nuestras rodillas y a poder escuchar a Dios cuando verdaderamente nos está hablando. Porque pasa como estas personas que la bendición está con ellos, pero no pueden recibirla. Y eso está pasando mucho en este tiempo, pues como hay mucho engaño, las personas ahora no saben si para izquierda o derecha. Pero tenemos a un Espíritu Santo que nos habla, tenemos un Espíritu Santo que nos dice toda la verdad. Tenemos un Espíritu Santo que nos dice las cosas como son. Yo no sé si hay alguien en esta hora que pueda adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarles entonces de qué es lo que ocurre con estas personas que están escuchando a Jesús, están escuchando sus parábolas, están escuchando cómo Él habla en la sinagoga. Pero dice la palabra del Señor, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y miren cómo explica la palabra del Señor en el versículo 57, la actitud de ellos. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y es por eso que muchas veces la palabra del Señor llega a nuestras vidas. La bendición del Señor está con nosotros cerca. Y todo lo que el Señor nos promete lo tenemos cerca, pero de momento la bendición me la perdí porque no pude entender que la intención de Dios era buena. No pude entender que quien me estaba hablando venía de parte de Dios. No pude entender que insistentemente el Señor quizá está buscando tu atención, pero la incredulidad no deja que la bendición llegue a tu vida. Yo no sé si estás escuchando en esta hora lo que el Señor tiene para ti. Y tenemos que ponernos en las manos del Señor por fe. Es la fe ahora la que obra en gran manera en nuestras vidas. Es la fe la que toma un rol y siempre lo ha tenido. Pero en este último tiempo la fe
es bien importante en la vida de un cristiano y en la vida de aquel que tampoco lo tiene, que no tiene a Jesús. Porque si por fe tú te acercas a Él, dice la palabra que el que cree, para el que cree todo es posible. Y es posible que si tú por fe te acercas al Señor, no lo has conocido, nunca has llegado a sus pies, te han hablado como Jesús hablaba ahí. Quizás es un familiar tuyo que te está hablando, pero como es un familiar tuyo, quizás no lo quieres escuchar, ¿verdad? Porque es una persona que ya te conoce, que ya se criaron juntos, qué sé yo, y quizás no reciba de ese familiar la palabra, pero puede ser que otras personas fuera de ahí, fuera de tu casa, te repitan lo mismo que el familiar te dijo. Te hablen las mismas palabras que Dios usó en ese familiar para hablarte, a ese cercano tuyo que tienes siempre ahí contigo, para hablarte la palabra del Señor, pero no has querido escuchar, porque la incredulidad no te permite recibir su palabra. Y es esta hora en la que nosotros tenemos que comenzar a abrir nuestros oídos al Señor, a preguntarle al Señor y a pedirle al Señor que nos ayude para poder nosotros afinar nuestros oídos al Espíritu Santo. Porque el Señor nos habla de muchas formas. El Señor, para ganar tu atención, quizás te está llamando hace mucho tiempo, quizás te ha ido buscando muchas veces, quizás ha utilizado a varias personas, pero la incredulidad sigue ahí. Estás dudando de si Dios existe o no, porque como nosotros predicamos a un Jesús que ha pasado tanto tiempo, que decimos que va a venir y no ha venido, pues quizás muchos tengan por tardanza al Señor, pero tengo que decirte que Jesús ya viene pronto. Yo no sé si alguien está escuchando esta palabra. Jesús ya viene pronto a buscar a su iglesia preciosa, a buscar a los que han de ser salvos. Y si tú no tienes a Jesús en esta hora, si no has buscado del Señor, si estás apartado o apartada del camino, es hora de que despiertes en esta hora y te regreses al redil, porque el Señor te ama. Que regreses al redil en donde tú perteneces, porque el Señor te está buscando. Porque eres una oveja que el Señor ama como a las 99 que dejó en el redil. Pero dice la palabra del Señor que fue a buscar la que se fue, la que se salió del redil, la que se escapó por alguna razón. La que no está con las otras 99, que Él las deja tranquilas porque Él sabe que están tranquilas y que van a estar bien, pero va a buscar la descarriada, va a buscar la que está perdida. Y es necesario que escuches al Señor cuando te está hablando. No rechaces a Jesús. No rechaces su palabra, como hicieron estas personas, que la incredulidad pudo más. Y se preguntaban que quién era este, porque las apariencias aparentemente pueden más que los hechos que Dios tiene con las personas. Que lo que las personas están haciendo, que se ve o se puede manifestar, parece ser que el ver que una apariencia está en la persona de alguna forma es más pesado que los milagros, que la palabra que Dios esté dándole a esa persona, y se enfocan más en esa parte y terminan rechazando a Jesús, porque a nosotros los que predicamos no nos rechazan al mismo Dios que nos usa para llevar su palabra. Yo no sé si hay alguien que pueda entender lo que estamos hablando en esta hora. Y yo te invito a que te acerques a Jesús. Yo te invito a que afines tu oído y pongas tu oído a lo que el Señor ha venido hablándote. Que durante todos estos años, entre ti palabra y los colaboradores que somos nosotros, que nos añadimos a este ministerio y estamos con este ministerio que es del Señor, que el Señor nos ha puesto a predicar la palabra del Señor para que alguien pueda venir a los brazos de Jesús, para que alguien pueda venir a la salvación del Señor, para que alguien no se quede cuando venga Jesús en el rapto de la iglesia, para que no sufras las consecuencias grandes y terribles de quedarse aquí abajo en la tierra cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. No sé si puedes escuchar lo que el Señor te está diciendo en esta hora. Es necesario que despiertes. Es necesario que pongas tu oído firme a lo que el Señor ha venido diciéndote y predicándote. Es necesario que abras tu corazón endurecido, que quizás por alguna razón te han lastimado, te han rechazado. Mira, si a Jesús lo rechazaron aquí mismo. Pero eso no detuvo a Jesús. Eso no detuvo el ministerio del Señor. Eso no detuvo el propósito, pues si lo hubiesen detenido, pues entonces usted y yo no tuviéramos salvación.
Pero la realidad es que Jesús cumplió con su ministerio en la tierra, que Jesús llevó a cabo la misión completa, que Jesús fue crucificado y fue resucitado al tercer día. Y nos dio vida junto con Él y tendremos resurrección junto con Él. Yo no sé si hay alguien conmigo prestando atención a la palabra del Señor. Qué bonita palabra el Señor nos está dando a todos, porque hasta a mí me ministra. Hasta yo quisiera levantar mis manos y decir, wow, Señor, qué bueno tú eres, qué amoroso tú eres y qué muchas oportunidades tú nos das. Pero estas personas de las que estamos hablando aquí no aprovecharon la oportunidad y claro que ya tienen su recompensa. Pero nosotros tenemos oportunidad todavía. Mientras el Señor no haya venido, tienes oportunidad de acercarte a Él. Mientras Jesús no haya venido, tienes oportunidad de arrepentirte y decir, Señor, me has hablado a mi corazón. Tu palabra me ha taladrado el corazón, me ha hecho entender que de verdad me amas. Tu palabra hace que yo me incline hacia ti, que yo corra a tus pies, Jesús. Y yo quiero que esta palabra tú la recibas con amor, que esta palabra tú la recibas como que es Dios mismo que te está hablando. No es mi palabra, es la palabra del Señor. No es la idea mía, fue el plan de Dios darle esta palabra para que tú la escuches. Si te sientes rechazado o rechazada, si te sientes como que ya no te han dado el valor que tú mereces, si te sientes que quizás no te han dado el lugar que tú mereces, quiero decirte que a Jesús tampoco se lo quisieron dar. Quiero decirte que en estos momentos aquí que estamos leyendo la palabra del Señor podemos entender que a Jesús lo rechazaron, y así dice el tema, Jesús rechazado en Nazaret. Porque Jesús fue rechazado de mil formas y en muchos lugares. Jesús fue rechazado. Si usted lee la palabra del Señor y lee los evangelios, a Jesús todo el tiempo lo estaban rechazando. A Jesús todo el tiempo lo estaban echando de algún lugar, y Jesús lo único que hacía era sanar a los enfermos, echar fuera demonios, hacerle el bien a las personas. No sé si hay alguien conmigo escuchando esta palabra poderosa del Señor. Quiero despertar en tu conciencia y quiero llamar tu atención. No yo, sino el Espíritu Santo que me usa para llevar su palabra, para que tú puedas despertar y entender que no importa lo que te esté ocurriendo, no importa lo que esté pasando, el Señor lo conoce y lo sabe. Tú necesitas ir a los pies de Jesús. Si te saliste de redil, necesitas regresar pronto, porque ya viene el Señor. Si no has tenido a Jesús todavía en tu vida y lo estás pensando, y no sabes qué hacer, no sabes si aceptarlo o no, porque sabes que tienes que sacrificar muchas cosas, y sabes que tienes que dejarlas, pero quizás no las has querido dejar, pero el Señor te dice, déjalas y ven a buscar mi presencia. No sé si hay alguien conmigo en esta hora. Jesús te ama, Jesús necesita que por favor escuches esta palabra, porque Él te ama, Él nos ama a todos, y Él quiere que no le rechacemos, que no le sigamos empujándole, echándole hacia un lado, que escuchemos lo que Él nos tiene que decir cuando nos habla y que prestemos atención, porque toda palabra que viene de parte de Dios es buena. Todo lo que Jesús quiere hacer es bueno. Todos los milagros fueron buenos. Todos los hechos de los evangelios de Jesús y su palabra fueron buenas. Y necesitamos de eso bueno que el Señor nos está dando. Y yo quiero terminar leyéndoles esta porción bíblica en Juan capítulo 15. Desde el versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 20. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo 15, alabado sea el Señor. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes no forman ya parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Wow. Escuche bien esta palabra, que con esto terminamos. Versículo 20. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo.
Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Wow, qué poderosa palabra del Señor. ¿Ve que lo que le estoy diciendo es cierto? Que el Señor aún dice que a nosotros también, el mundo también nos perseguirá. Pero si nosotros predicamos esta palabra y nos escucha alguien, dice él que a él también han escuchado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor es uno con nosotros y nosotros uno con Él. Y nosotros vamos para la eternidad con el Señor, porque Él tiene un lugar bonito y precioso para nosotros. Así que yo espero que hayas escuchado esta palabra del Señor, que te hayas gozado con nosotros en esta hora y que el poder de Dios caiga sobre ti en gran manera, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te siga a donde quieras que vaya y que tú puedas darle tu corazón a Jesús si nunca lo has hecho. Si estás apartado o apartada, recuerda que Dios hace un llamado para despertar en esta hora, porque en la iglesia hay muchos que duermen, hay mucha gente apartada y hay mucha gente que no han conocido a Jesús, pero no podrán decirle al Señor que fue porque no le predicaron la palabra del Señor, no le podrán decir al Señor que fue que nunca la escucharon, porque Él mismo dice que no va a venir hasta que el Evangelio no sea predicado en el mundo entero. Y entiendo que no ha venido porque para mí, de Mateo 24, esa es la señal que faltaría por cumplirse, que la palabra llegue al oído de todo aquel que no la haya escuchado y no la haya recibido, porque Dios es justo. Y no vendría el Señor sin que alguien, ¿verdad? Hasta la última persona que le entienda que debe de escuchar, escuche el Evangelio de Jesús y se entregue por completo a Él. Así que Dios les bendiga mucho. Espero que se hayan gozado conmigo y hasta la próxima. Un saludo, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Amén.